presentación, a Pupade, concretamente a Pedro por la invitación y a todos los que estáis aquí presentes, ¿no? Ahora comentábamos con Carlos, ¿no?, antes de empezar, que cuando me lanza la propuesta Pedro de hablar sobre Big Data, ¿no?, aplicado al deporte, pues bueno, el título me va bien, ponemos Big Data y luego me dejas a mí que ya hablaré de lo que me dé la gana, ¿no? Mi intención un poco con la charla de hoy es, pues bueno, marcar o remarcar estos matices, porque normalmente pues se utilizan términos, como veremos, ¿no?, inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning y toda esta terminología que, pues bueno, según donde la ves, a veces lo lees en prensa y claro, suena muy bonito y hay que ver qué hay de todo esto en la realidad, ¿no?, ya sea en clubes, en federaciones, incluso pues investigaciones en el ámbito más académico. Un poquito para empezar, ¿no?, ya Carlos ha introducido muy bien cuál es un poco mi currículum, pero para que conozcáis también un poco en base a qué se ha construido esta charla. Yo ando por aquí escondido, donde estoy ahí en el medio y luego aquí en el lateral. Como veis, esto pues no es de una sola persona, ¿no?, porque al final resulta muy complicado el que todo el conocimiento pues ubicarlo en una persona. Al final, si con buenos grupos de trabajo, con mucho soporte, sobre todo de directivos o responsables, pues es posible, creo, que desarrollar mucho conocimiento y a partir de ahí poderlo compartir. Y esa es mi intención aquí, compartir mi experiencia de los últimos años en el grupo de investigación Sistemas Complejos y Deporte, y también mi experiencia en esas 4 temporadas en el Fútbol Club Barcelona, que pues bueno, nacimos como una especie de laboratorio ahí un poco piloto y al final realmente pues acabamos formando parte del día a día de, pues bueno, del primer equipo, ¿no? Eso solo sería posible, como he dicho, pues si los responsables de diferentes departamentos pues confían en las posibilidades, en este caso, en el caso de Barça, de que, bueno, los datos, ¿no?, o la toma de decisiones informada en base a, en este caso, datos, pues puede darnos algún tipo de ventaja respecto a pues, otros equipos o otros clubes. Bueno, lo que os decía al inicio, ¿no?, está muy de moda, ¿no?, hablar de Big Data, hablar de inteligencia artificial, hablar de modelos predictivos y claro, a mí me surgen algún tipo de dudas, ¿no? Hablábamos con los compañeros, ¿no?, que han participado antes de que, claro, detrás de una inteligencia artificial siempre tiene que haber una inteligencia humana. Al final, tener un gran conjunto de datos, un volumen muy amplio, volcarlo en un computador, un ordenador o una supercomputadora y que esos datos pues, se puedan convertir en información, eso no lo hace solo la máquina, ¿vale? Necesitamos que haya personas detrás que desarrollan modelos matemáticos, que desarrollan modelos probabilísticos y ahí sí poder convertir esos datos en información y esa información que nos permita generar un conocimiento que después nos haga posible que todas las decisiones que tomamos sean lo más informadas. ¿Pero qué nos encontramos actualmente cuando hablamos de conocimiento? Pues este estudio que ya tiene unos años, esto lo vais a ver mucho, siempre me gusta acompañarlo pues, por defecto de fábrica, ¿no? Al final, siendo profesor en la universidad, a mí me cuesta compartir con los alumnos información que no haya sido basada en evidencia científica, o que no esté basada en evidencia científica. Al final, cuando vas al médico y te receta X gramos de amoxicilina, esto es porque se ha validado, se ha testeado, se ha estudiado y hay evidencia de que
concretamente esa dosis, ¿no?, es la que te va a hacer mejorar. Esto en ciencias del deporte nos cuesta mucho más y precisamente este estudio, pues, lo que destaca es que, fijaos, la muestra tan grande de 320 entrenadores de 26 países diferentes y 30 deportes diferentes, lo que nos decían es que el porcentaje más alto, un 93%, se obtiene a través de un aprendizaje informal. ¿Y qué es ese aprendizaje informal? Pues fijaos, casi la mitad del conocimiento, del aprendizaje que uno reconoce que tiene, pues comenta que es a partir de discusiones por pares, ¿no? Es decir, yo aprendo de lo que me siento y hablo aquí con Juanjo la noche que tuvimos ayer, o si hay un entrenador que destaca y tengo posibilidad de acercarme a él, compartir esa información, eso me lo llevo. Fijaos, porcentajes muy altos, de un 11 y un 12%, si lo sumamos, cerca de una cuarta parte de ese aprendizaje, viene de webs, ¿vale? Lo que hay en una web o lo que hay en YouTube, pues nadie lo ha validado. Yo puedo ser una persona y decir la mía y nadie ha validado eso. No se ha validado de ninguna manera y tenemos que tener cuidado, lo mismo con los libros, ¿no? A no ser que sea un libro académico, un libro científico. Al final soy un entrenador destacado que tiene inspiración, mucha capacidad de comunicar o de escribir un método de entrenamiento. Ostras, puedo llegar a mucha gente, pero cuidado, porque detrás de eso no sabemos cuánta evidencia científica hay. Fijaos qué porcentaje tan bajo supone un 2% de todo lo que aprendemos está basado en revistas académicas, ¿vale? Artículos científicos. Los entrenadores no aprenden en base a ello, ¿vale? Por eso de alguna manera yo quiero reforzar aquí, ¿vale?, en el Congreso de Deporte Autonómico, la figura del licenciado, ¿no?, o graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ¿no? Del potencial que tenemos, ya no solo para ser personas que trabajan en el entrenamiento personal, ser preparadores físicos en un equipo de un deporte colectivo, sino también para ir más allá, ¿no?, para ser, digamos, aquellas personas que permiten a los entrenadores, ¿vale?, incluso a directivos, a directores deportivos, tomar decisiones, que les dan soporte, porque las decisiones que van a tomar sean lo más informadas posible, y esto solo es posible si disponemos de datos, en mi opinión. Esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Tenemos un entrenador, el que sea, que dice: ciencia, ¿a mí qué narices me estás hablando de ciencia? ¿Qué es eso de la ciencia? Y tenemos a los investigadores, que yo soy investigador, yo soy un científico deportivo, me considero, y claro, muchas veces el físico, el matemático, el otro día una charla en la UPC, y claro, tenía en el auditorio pues a estudiantes que se acaban de sacar el grado en ciencias de la computación, ingenieros informáticos, físicos, matemáticos, data scientists. Claro, cuando les preguntas: oye, ese deporte que hay que conocer el deporte, muchas veces no sabemos cuál es el deporte. Por eso para mí es importante destacar algunos referentes que tenemos a nivel nacional, ¿no?, de científicos deportivos que están en campo. Luis Usago ha estado en Athletic Bilbao, ha estado en Granada, ha estado en el Betis, bueno, profesor, catedrático, realmente un referente en Andalucía. En Galicia tenemos a Carlos Clavo también, publicación de numerosos libros, creo que es el segundo, encabeza la lista de investigadores a nivel nacional. Julen Castellano, también un referente en la Universidad del País Vasco, y para mí, pues, mi directora de tesis, como no podía ser de otra manera, una referente dentro de lo que es el INEF de Cataluña, ¿no? En todo el ámbito nacional, pues, referentes en distintos puntos, ¿no?, de la geografía española, que para mí hay que tener muy en cuenta. ¿Y por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque al final todas esas investigaciones que se desarrollan, pues es en base a datos objetivos, no es en base a opiniones que pueda dar una persona, cualquier individual. Si no tenemos datos, es muy difícil que las decisiones que tomemos
sean informadas, ¿no? Se quedarán como personas individuales. Yo voy, pongo la barra del bar y puedo comentar la mía, ¿vale? Pero si no tenemos detrás un poquito de información, va a ser muy difícil que esas decisiones, pues bueno, tengan una mayor validez que la que puede tener el compañero que tengo a mi lado. ¿Sí? Y bueno, vamos a aclarar, hablando de datos, ¿no? Y de esa importancia de datos, los matices que hablábamos antes con Carlos, ¿no? Sobre el Big Data. Le preguntaba a un ex compañero, ¿no? Que estuvo en Barcelona y ahora está, pues bueno, trabajando con diferentes equipos en una empresa tecnológica en FL, y le digo, ostras, Sergio, ¿cuál es exactamente? Porque tengo que apuntes, tengo que hablar sobre Big Data. Digo, ¿cuál es exactamente la diferencia? ¿O dónde tú ves la diferencia entre lo que es Big Data y lo que muchas veces nos encontramos en un club mayor o menor, ¿no? En un ámbito federativo, federaciones con mayor o menor presupuesto? Dice, para mí, la gran diferencia es que si el volumen de datos que tú estás manejando lo puedes hacer con tu ordenador, eso no es Big Data. Es decir, si tú procesas datos que necesitas almacenar en una nube, en un servidor, y a partir de ahí puedes hacer el tratamiento, entonces sí estamos hablando de Big Data. Por eso me gusta hacer la diferencia, porque sí que la charla es Big Data en el deporte, ¿no? Pero claro, muchas veces el tratamiento de datos que hacemos los graduados o los licenciados en ámbito federativo, en clubes o a nivel de entreno, muchas veces lo hacemos desde nuestro computador, ¿no? Desde nuestro propio ordenador. Por lo tanto, en gran parte del tiempo, ¿no? Vamos a estar hablando no de Big Data, sino de Small Data. Y luego pondremos una coletilla, transformaremos también esta palabra en lo que creo que es donde se debería poner el foco a día de hoy, ¿no? En el ámbito federativo. Un poco de dónde venimos, ¿no? ¿Dónde viene esto del Big Data, del uso de datos para la toma de decisiones informada? El primer exponente que tenemos en el fútbol, ¿no? Es Tom Riley, que es una de las anotaciones, es famoso porque creo que fue el Brighton, consiguió la primera, un título europeo por primera vez, un equipo menor, y realmente luego ha sido académico. Muchas publicaciones sobre análisis de rendimiento han venido encabezadas por él y debe ser un referente. Yo creo que deberíamos conocer cuando hablamos de análisis de rendimiento, análisis de datos en el deporte. Luego todos conocéis, o la mayoría, os sonará la película de Moneyball, ¿no? Con Billy Vine, que cambió un poco la dinámica en cuanto al scouting y a la manera de fichar jugadores para un equipo profesional de béisbol. Y luego Darby Morey, que cambió también desde inicios de los 2000 hasta ahora, ha cambiado por completo la forma de jugar en la NBA, ¿no? Antes, fijaos aquí la diferencia, ¿no? En los inicios de la primera década de los 2000, cómo había mucho tiro de dos, y hace 2 temporadas prácticamente ya no se tira de dos, ¿no? Tiramos desde dentro de la botella o tiramos todo tiro de 3, ¿no? Entonces, él se dio cuenta de que estimulando este tipo de estrategias, ¿no? En base a datos, construyó la idea en un equipo de que a partir de esa estrategia competitiva podía conseguir tener un mayor impacto a nivel deportivo, ¿no? Y así fue. De hecho, pues ha sido quien ha catapultado ahora no me sale el nombre, los de básquet, ¿algo? Sí. Ha sido quien ha catapultado a este jugador, ¿no? Que ha destacado durante los últimos años. Y bueno, ¿de dónde venimos? Sabemos dónde venimos, y me gustaría también que supierais, o al menos mi opinión, que es dónde estamos, ¿no?
Yo cuando hice la tesis grababa así, en el club que estoy ahora también en Lleida Sportiu, ¿no? Un equipo de segunda red. Grabamos, antes lo comentábamos con el compañero, ¿no? Nos dedicamos, el analista deportivo se dedica a monitorizar con la cámara, a grabar y luego de manera manual, ¿sí? A través de una rúbrica, una hoja de observación, una plantilla, taguear todos aquellos conceptos, ¿no? que queremos después pues, mostrar al entrenador, ¿no? Yo durante la tesis pues, invertí muchas horas en taguear, al menos en mi primer artículo, ¿no? En estar delante del ordenador tagueando cada segundo de periodos de 5 minutos en situaciones de juego reducido, qué acción hacía cada jugador. Acabas loco. O sea, acabé que digo, ¿esto va a ser mi tesis? Digo, me niego. Entonces apareció por ahí un compañero de Portugal, trajo dispositivos GPS y me introdujo pues, un poco a la programación, ¿no? De manera autodidacta, yo conseguí desarrollar a través de reglas sencillas todo aquello que yo necesitaba taguear de manera manual, automatizarlo en base a datos, ¿vale? Es decir, yo no necesitaba ya estar delante del monitor de la pantalla durante horas tagueando, sino que a través de reglas sencillas, líneas de código muy sencillitas, toda esa información que yo tenía que destinar horas y horas y horas, le daba un clic y ¡prum! Aparecía. Claro, para conseguir ese clic y obtener toda esa información hay que invertir mucho tiempo antes, ¿vale? En ver cómo esas reglas a priori sencillas pueden generarnos toda esa información, ¿no? Entonces, para eso es importante, y para esto ha sido muy importante Raúl Peláez, que era quien lideraba este área de análisis, innovación y tecnología en el Fútbol Club Barcelona, confiar en personas que saben muy bien manejar los datos y también poner a personas, en este caso, pues más de mi perfil, más cercanas al deporte, que puedan hacer un poquito de puente, ¿no? Lo que veíamos en la diapositiva donde estaba este y Guardiola, ¿no? Personas que son los licenciados o graduados en actividad física y deporte que pueden hacer de puente, ¿no? Entre lo que es el manejo de los datos o información y también el conocimiento del deporte. Y él siempre destaca mucho en sus charlas, ¿no? Porque claro, a veces esto dice, ostras, si a mí me quitas, si ya no necesito ser una persona que esté ahí grabando, que esté ahí tagueando, que esté haciendo yo el análisis de vídeo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Para qué quiero a un licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte? Fuera de aquí, me traigo a un ingeniero informático y que me haga esto. No, ¿vale? Porque esto no va de sustituir, él siempre lo dice, no va de sustituir humanos, sino que va de empoderarlos. Es decir, yo no tengo que estar la mayor parte del tiempo como si fuera una máquina delante del monitor haciendo un etiquetado manual, ¿vale? Yo puedo destinar todo ese tiempo a realmente hacer lo que requiere mi rol, que es ese rol de analista. Obtener los datos que los procese la máquina. A mí que me salga la información y yo la convertiré en un conocimiento o en conclusiones que yo pueda reportar a ese entrenador, a ese director deportivo que tiene que tomar las decisiones para que puedan ser lo más informadas posible, ¿no? Aquí algunos ejemplos de ello. Bueno, compañero, lo discutíamos un poco antes, las posibilidades que nos brindan, en este caso cámara televisiva, es decir, hay detrás una persona que registra en vídeo. Pero ya es posible identificar a través de una cámara por visión por computador los datos de posición de cada jugador en el campo, ¿vale? De manera que tenemos cada segundo 25 datos de cada jugador, de la pelota, incluso puede ser de los árbitros, ¿no? Entonces es a partir de este tipo de información que podemos generar pues, esos cortes de vídeo que ya no tienen que generar una persona, sino que puede ser el ordenador, un supercomputador, el que lo procese. Claro, para llegar hasta aquí, pues hay que invertir dinero en personas, ¿no? Que sean capaces de desarrollarlo, pero luego al final el rédito que te va a dar es mucho mayor, ¿no? No necesitas
siempre cuenta una anécdota, ¿no? Que hablaba con el analista, ¿no? Del Sevilla, un partido que van a Sánchez Pizjuán. Ostras, macho, ¿cuántos partidos habéis visto? Nosotros al final es que somos poca gente, estamos solo aquí 3 analistas y claro, somos podido analizar vuestros últimos 5 partidos de liga y ostras, ¿vosotros cómo lo hacéis? Porque claro, ¿qué capacidad tenéis vosotros para analizar? Al final sois Barça y dice, bueno, yo me he podido... El informe que he creado lo he hecho a partir de las últimas 3 temporadas de todos los rivales con los que os habéis enfrentado. Claro, era así parado, ¿no? El analista de Sevilla y dice, pues ¿qué tenéis? ¿Sois un grupo de trabajo de qué? 10, 12, 14 personas, ¿cuánta gente estáis ahí analizando vídeos? Dice, no, como yo y otro compañero. Claro, lo que no decía es que hay un equipo de trabajo detrás que se ha invertido muchos años y mucho dinero en adquirir datos, procesar esos datos para luego tener una plataforma donde tú cambias 4 filtros y puedes generar una serie de cortes que luego te permite construir ese informe. Y aquí pongo un ejemplo, pediría que no sacarais imágenes ahí donde aparece el logo del Barça, más que nada porque como ya no estoy allí, pues evitar entrar en cualquier tipo de conflicto. Lo que vemos son diferentes pantallas, ¿no? Que teníamos donde podíamos evaluar a un mismo rival contra diferentes jugadores, sabiendo el resultado concreto, saber cómo habíamos estado en ataque, cómo habíamos estado en defensa, los puntos que habíamos sacado y también en base a modelos probabilísticos, aquellos que esperábamos o que se podían haber sacado, ¿no? En base al peligro que generábamos. Luego también hacer análisis de cómo podía variar el sistema de juego en diferentes fases, cuando nos sacaban de portería, cuando estábamos en fase de inicio, creación, cuando finalizábamos. Entonces, analizar de cara al rival, ¿no? Analizar cuál iba a ser ese posible 11 en base a los minutos que habían disputado cada uno de los jugadores. Aquí un ejemplo de Eibar, ¿no? Yo analizo a Eibar, pero solo quiero analizar con aquellos equipos que juegan de manera similar a mí. Y quiero analizar solo cuando me están presionando alto y yo estoy sacando el balón desde detrás. Porque son equipos que el Eibar sé que me va a presionar, entonces quiero ver, a ver de qué manera tiene éxito el Eibar frente a equipos de mi talla, ¿no? Se generaba una serie de filtros y eso me permitía obtener una serie de cortes. Clico, descargo y ya lo puedo meter. Otro tipo de información, ¿vale? También estadística muy importante, siempre se da mucho valor. En Barcelona, porcentajes de posesión, estilo de juego y demás. También habría que ver los matices, ¿no? de todo esto. Pero bueno, ver que en base a información tú puedes establecer qué jugadores se relacionan más entre sí para tapar según qué líneas, etc. Y bueno, como veis, a través de una serie de filtros se podían generar una serie de cortes para poder descargar. Bien, aquí es donde estamos, ¿vale? Puede parecer muy avanzado, pero que lo es, ¿vale? Es muy avanzado. Pienso que es algo que puede quedar lejos, ¿no? De lo que hablamos, ¿no? Del ámbito federativo, porque muchas de las licencias pues, son en deportes de base o incluso deportes que tienen un menor impacto económico, pero bueno, que sepamos dónde estamos o a dónde podemos llegar. Y en 2017 ya Nicolás Evans, que bueno, lidera el Departamento de Tecnología de la FIFA, ya nos anticipaba de alguna manera hacia dónde vamos, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Ellos se han centrado mucho en hacer este seguimiento, en este traqueo automático, pero también tratando de validar todo este tema de datos. Una de las primeras tareas que tengo en Barcelona es validar esas hojas de observación que se utilizaban a la hora de monitorizar. Muchas veces registramos y para un entrenador registramos de una manera, cambian el entrenador, registramos de otra manera, cambia el deportista, tiene un perfil, me fijo en unas cosas que luego, dependiendo de si es otro perfil,
voy a mirar otras cosas, ¿no? O si tengo que detectar el talento, pues si un directivo me viene y me dice, no, tú, el talento nosotros, yo considero que el talento es esto, ¿no? Si viene otro y dice, no, nosotros preferimos jugadores que sean mucho más creativos. Claro, muchas veces no hay criterios que sean observables. Entonces, es muy importante que si utilizamos rúbricas para detectar talento, para detectar jugadores talentosos, para detectar, no lo sé, secuencias de posesión en diferentes deportes, tipos de golpeos en deportes de raqueta, que tengamos criterios objetivos a la hora de observar todo ese tipo de técnicas, ¿no? O, sí, situaciones que pueden darse en el juego. Obtener criterios, porque si no es imposible tener series históricas de datos que me permitan sacar conclusiones de hacia dónde está evolucionando el tipo de perfil que estoy seleccionando. Si, pues, no sé, la Federación Extremeña de Tenis, no lo sé. Importante esa validación, tener series, registrar, súper importante el dato para a partir de ahí poder tomar decisiones. Y luego ellos se centran mucho, tienen mucha obsesión, yo creo que también por temas comerciales, ¿vale? Que se pueda obtener el dato en tiempo real, ¿vale? Para esas visualizaciones que se hacen. Ya la Federación Australiana de Tenis está haciendo cosas, ¿no? Para visualizar tipos de golpeos o estimar probabilidades de a dónde van a ir los lanzamientos, dependiendo de si es un jugador o otro. Bueno, hay muchos avances, luego veremos algunos. Y vemos que los datos hoy se centran en que se pueda añadir valor a los diferentes profesionales que hay en el deporte. Valor para los entrenadores, valor para pues, esos graduados en ciencias de la actividad física y del deporte y también para todo el personal médico. Y podemos encontrarnos pues, en una sola acción, podemos disponer de datos que nos hablen sobre la velocidad, sobre la aceleración, datos a través de un giroscopio, ritmo cardíaco, sudor, todo a nivel metabólico, ¿no? Centrados en esos datos médicos, frecuencia cardíaca, concentraciones de cortisol. Ya con parches, tecnología de parches te permiten monitorizar todo esto, se están desarrollando. Nos hablaba Mónica antes, podemos mucha información en base a la nutrición, a la hidratación. Gatorade, que es una marca comercial que desarrolla productos para hidratar, ya instalaban en los botellines un sistema que permitía monitorizar cuando el jugador cogía el botellín, bebía, cuánto bebía, cuántos tragos hacía. Claro, todos esos datos luego te permiten ajustar mucho mejor pues, esas dosis, ¿no? que puedes manejar. Temas de sueño, de fatiga, de estrés, tener series históricas, saber si un jugador no te está rindiendo bien, ¿por qué no te está rindiendo bien? Claro, igual, nosotros ahora en Lérida, ostras, pues no estamos haciendo goles. No nos marcan goles, pero no estamos haciendo goles. Y no sabemos por qué es, ¿vale? Pues habría que ver a lo mejor el estado anímico, ¿no? Si los jugadores están jugando con presión, si a medida que llevamos una racha negativa, si eso se va acumulando y cada vez se estresa más el jugador porque puede estar más presionado y eso le vuelve mucho más rígido. Bueno, si no tenemos datos, es muy difícil llegar a obtener conclusiones o poder llegar a saber por qué está pasando algo. Entonces, por eso para mí es muy importante la monitorización, ¿de acuerdo? ¿Y con qué tipo de datos podemos encontrarnos? Normalmente con los que hemos visto antes, ¿vale? Datos que dan información al preparador físico, al médico, al fisioterapeuta, al nutricionista, eso es lo habitual, ¿vale? Pero ¿qué nos pasa? Que muchas veces cuando hacemos ese manejo de datos y van solo a perfiles concretos dentro de un staff, le van quitando valor. Porque al final las decisiones o aquellas que más destacan, las más importantes, pues suelen ser las que toman los entrenadores, ¿vale? Y normalmente no suelen ser basadas en datos, ¿no?
sino que suelen ser basadas en experiencias que van teniendo, en feeling, en sensaciones, en bueno, es que yo he visto, es que yo en el otro equipo que estuve, esto funcionaba bien, es que si tú entras con el pie derecho y dando 3 pasitos, no, yo creo que de esa manera vamos a obtener mejores resultados. Pues bueno, tenemos que acercarnos de alguna manera a los entrenadores, a directivos, para que empiecen a familiarizarse con el dato y eso solo es posible si nos acercamos un poquito a poco, ¿no? Muchos de estos cargos, ya sea directivos, ya sea entrenadores, los ocupan jugadores, ¿vale? Y los jugadores pues conocen muy bien el juego, ¿vale? Entonces es importante eso que acercarnos al juego. ¿Y qué datos disponemos? ¿De qué datos disponemos para acercarnos al juego? Pues normalmente datos de eventos, ¿vale? Lo que hemos dicho, aquellos que se pueden registrar una persona, ¿sí? Normalmente esto lo hacen plataformas que a través del vídeo lo comparten con personas que viven en Rusia o India y que por menos dinero pues son capaces de computar un volumen de datos muy grande, ¿no? Pero al final son personas quienes taguean, quienes registran y aunque bajen los costes, pues bueno, pienso que serán siempre mayores que si al final acabamos apoyándonos pues en las máquinas, porque creo que nos pueden ayudar, ¿vale? Porque van a acabar dando, a la larga pienso que van a acabar dando valor a esa inteligencia humana, ¿no? Es decir, esa inteligencia artificial viene de la inteligencia humana, pero al final empodera al analista y permite que las conclusiones que lleguen pues, sean tratadas por una persona. Trabajo de la FIFA, ¿vale? Se desarrolló en el Ministry, tuve la suerte de estar ahí también, en esa obsesión por validar, ¿no? Hay 3 tipos de monitorización de esos datos de posición, de los que hablábamos de 25 datos por segundo, que es a través de esos dispositivos GPS, es algo que veis ahí que pone Wimo, Catapult o StatSport. Al final es un cacharrito muy pequeño, el mal llamado GPS, y digo mal llamado porque lleva muchos más sensores, al final el GPS, pero se hace a partir de un dato concreto, que es esa coordenada X e Y. ¿Sí? La posición, si yo estoy aquí y en un segundo estoy aquí, yo puedo estimar la velocidad y la distancia que he recorrido. Pero eso es muy poco, con eso nos llevamos al entrenador y cuesta tener credibilidad. Con este tipo de datos podemos ir más allá. ¿Sí? Este tipo de datos pues nosotros identificábamos diferentes fases del juego. ¿De acuerdo? Es posible estimar relaciones interpersonales entre los jugadores, si yo estoy cerrando bien una línea de pases, en el pádel luego veremos un ejemplo también si estoy a mucha distancia de mi compañero y hay un espacio para la pareja contraria, si yo estoy subiendo de manera sincronizada la red, etc. ¿no? Todo eso se puede estimar, se puede calcular simplemente en base a datos de tracking, ¿no? De solución. Vamos, estas son solo unas pocas empresas o diferentes proveedores de datos, proveedores de esos datos de posición, TrackUp con un sistema de 8 cámaras en los estadios, Skip Corner actualmente está procesando datos simplemente con la cámara televisiva, Wimo, Catapult son casas que trabajan con sistemas de posicionamiento local y global. Y-Scout, Instat son esas plataformas que tienen a personas tagueando manualmente los diferentes eventos que pueden ser interesantes para los entrenadores, aunque normalmente siempre tendemos a pases, número de pases, número de recuperaciones, mucho a nivel individual y al final pues, puede ser interesante en tenis o bueno, deportes individuales, ¿no? Pero cuando es colectivo al final el rendimiento viene dado por la interacción, ¿no? Entre los deportistas, pues necesitamos ir un poco más allá y registrar comportamientos más a nivel colectivo. Esto lo hablábamos con Pedro, ¿no? StatsBomb, que ha publicado esta semana que ya no solo es capaz de registrar el pase, que un jugador da un pase, sino que también permite decir si está orientado, si da el pase en una dirección
te permite decir si estaba levantando el brazo, te permite decir si estaba hablando antes, ¿no?, de las cadenas y las posturas y esos patrones, pues ya te permite identificar de qué manera está haciendo el pase. Si es una postura más adecuada, menos adecuada. Bueno, van apareciendo avances, ¿no?, en esta línea. Y aquí entra otro concepto, ¿no?, que genera, bueno, no sé si controversia, ¿no?, pero igual que hablábamos de Big Data y hay que aclarar un poco el término. La inteligencia artificial, también hay que aclarar que es eso de inteligencia artificial, ¿no? Podemos tener estadística básica, que es, pues, número de pases, que los jugadores adoptan esos pases, con qué porcentaje de posesión. Tenemos estadísticas avanzadas, que es relativizarlo en base al número de posesiones que se hacen durante un partido, de 90 minutos. Y luego también podemos obtener variables, lo que decíamos, ¿no?, que nos informan sobre el comportamiento a nivel de grupo, establecer las distancias concretas entre jugadores, establecer dónde está el bloque defensivo rival, establecer cuál es la distancia que hay entre líneas de presión. Bueno, mucha información que podemos encontrar en esta línea. Y luego ya, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que pensar en esos modelos matemáticos desarrollados por personas, por lo tanto no es tan artificial la inteligencia, sino que muchas veces es muy humana, que en base a todos estos datos, ¿vale?, se construyen modelos probabilísticos, ¿no?, que te permiten estimar, pues lo vemos en esta línea, cuál es la probabilidad de que cada acción acabe en gol, ¿no?, o aumente la probabilidad de que esa posesión acabe en gol. Esto para mí es lo último. Javier Fernández lideraba ese departamento en el que estaba yo. Actualmente también ha cambiado de empresa, una empresa tecnológica que destaca a nivel mundial. Ahora mismo llevan el Milán ellos, y llevan todo el departamento de scouting, llevan todo el departamento de decisiones, incluso se están empezando a tomar decisiones de si un entrenador puede ser más apropiado o menos apropiado para un equipo en concreto, ¿no? Y todo eso lo hace en base a datos, ¿no? Entonces, para mí Javier es referente por esto que ha desarrollado, ¿no?, de estimar cuáles son esa probabilidad, ¿no?, de que al final una acción acabe siendo gol. ¿Por qué? Porque es un dato cualitativo. Más allá de si ha dado un pase más largo o menos largo o X número de pases, te permite estimar cuál es la calidad, ¿no?, de esa acción o de esos patrones de movimiento que puede estar haciendo un equipo. Y voy rápido, ya en la parte final, tenemos 5 minutillos, ¿vale? Y entro en la última disyuntiva, ¿no? Y para acometer aquello a lo que nos vamos a enfrentar. En clubes, yo ahora estoy en un club de segunda red, y tengo que saber hasta dónde puedo llegar, porque no tengo a 4 compañeros como tenía en Barcelona, que son expertos en computación, que son capaces de escribir líneas de código como yo, si estuviera escribiendo un artículo en mi casa. Ellos escriben líneas de código y son capaces, pues eso, de redactar algoritmos en muy poco tiempo para procesar todo ese volumen de datos. Yo no voy a tener eso ahora en el club que estoy, y creo que la mayoría de federaciones autonómicas tampoco van a poder hacerlo, ¿no? Por eso pienso que es importante entender el concepto de Smart Data, ¿no? También se habla mucho. Y para mí, ¿qué sería esto del Smart Data? Pues estaría muy relacionado con encontrar esa pregunta que realmente importa, ¿vale? Muchas veces que sí, monitorizamos, registramos, tenemos muchos datos, pero ¿qué? ¿Para qué son esos datos? ¿Para qué los queremos? ¿Tener datos por tener datos? No, para eso no. O sea, tenerlos por tenerlos, por decir que yo trabajo con Big Data, no me sirve. Prefiero tener un volumen más pequeño de datos y que esos datos realmente me aporten, me respondan a preguntas que vienen de los técnicos, que vienen de directores deportivos, que vienen de secretarios deportivos, y que realmente me van a dar valor a aquello que yo quiero alcanzar. Y aquí es donde muestro más algunos de los trabajos académicos que hemos ido desarrollando con el grupo de investigación.
este fue un primer trabajo que hice cuando me vinculo al grupo y quiero poner, he hablado mucho de fútbol, ya lo siento, efecto de fábrica, quiero meter también algunos estudios en otros deportes, para que veáis también la diversidad. Y, hablando con Mónica, igual se me han ocurrido que podría haber metido también cosas de badminton, cosas de boxeo, más cosas de fútbol. Pero bueno, he querido destacar deportes un poquito diferentes, como son el baile o la danza, el hockey y el pádel. Cada uno con su... Bueno, con preguntas diferentes a las cuales tenemos que responder. Por eso también quería aprovechar la charla, ¿no? Para poner en valor el trabajo que se hace pues, desde las facultades. Muchas veces federaciones o clubes o incluso personas individuales que hacen un trabajo autónomo podrían tener a disposición, ya que trabajan con deportistas profesionales, aunque no sean profesionales, deportistas que están en crecimiento y en desarrollo personal, aprovecharse de estos grupos de trabajo, de estas investigaciones, de estos investigadores que en las diferentes facultades a nivel nacional, que muchas veces nos cuesta obtener muestra, ¿vale? Muestra y también encontrar preguntas, porque al final, ¿de cómo te sirve la investigación si la pregunta que vas a responder no le aporta al campo, ¿vale? No aporta al día a día un director deportivo? ¿Cuáles son esos ejemplos, no? En danza, en artística, en rítmica, muchas veces que buscan, ya no solo en los deportes, diría también en pádel, en el fútbol, en el hockey, en el baloncesto, cualquier deporte donde necesites la improvisación, es importante ese desarrollo de la creatividad, ¿no? Estamos desarrollando o diseñando actividades, tareas de entrenamiento que yo estimulo de alguna manera ese comportamiento creativo. Pues bueno, sepamos que existen ya muchos trabajos donde se puede, en base a esos datos, en base a esa información, a esas observaciones recogidas de manera sistemática, podemos obtener un volumen suficiente, no big, suficiente para llegar a responder preguntas muy concretas, ¿no? Yo puedo, a veces que se dice, no, para desarrollar la creatividad hay que dar libertad al deportista. Bueno, cuidado, porque yo puedo estimular más la creatividad si limito, si constriño las posibilidades que un deportista puede tener. Porque hay una tendencia natural de los seres humanos a repetir patrones, hay una tendencia al orden, y si yo doy libertad, pues al final yo golpearé siempre aquí, y no haré nunca este revés. Reduciré la capacidad de sorprender a mi rival, ¿vale? Solo utilizaré este golpeo si de alguna manera me pone algún tipo de límite, ¿vale? Pues ya tenemos información. Más deportes podrían conocer de qué manera se puede desarrollar esa creatividad. También en hockey, este estudio se desarrolla con un club de Lleida que juega en primera división, en el deporte de base. También en contacto con la Federación Catalana de Hockey, creo, y que nace a partir de la pregunta sobre la necesidad de escalar el juego, ¿vale? En fútbol tenemos el fútbol 7 o el fútbol 8, dependiendo de la federación. En baloncesto pues, o en balonmano también hay mini balonmano, pero en hockey no. Da igual la edad, juegan la pista, si no me equivoco, de 40 por 20, y claro, van apareciendo, imaginaos un pequeñajo así, con un stick, porque no se modifica, creo, el tamaño, y jugando en las mismas dimensiones. Hay una imagen muy clara de un portero, un portero de fútbol, una portería relativa a su tamaño, ¿no? Y claro, la portería es enorme. Pues aquí pasa un poco la necesidad de escalar el juego para estimular, ¿no? Esa participación del jugador con el balón, ¿no? O la pelota, aquello que realmente va a hacer. Y bueno, ya quiero terminar, ¿no? También para que veáis las posibilidades que pueden existir. Es un estudio que publicamos el año pasado en Pádel. Aquí, bueno, pongo ya el vídeo para que lo veáis. Nada, es un minutito y medio, lo terminaré antes.
En colaboración que hacemos en Inés de Lleida con la Universidad Politécnica de Cataluña, más ellos que nosotros, pero bueno, como siempre al final conocer el deporte nos puede ayudar un poquito. La posibilidad que existe de, a través de los vídeos de YouTube, que la Federación o la organización, luego nos escuchar a Mario, ¿no? Intercambiar algunas dudas con él, la posibilidad que hay, ¿no? De monitorizar esa posición de los jugadores, esas posturas, porque podemos estimar diferentes tipos de golpeo que se pueden hacer a través de modelos de aprendizaje automático, ¿no? Técnicas de machine learning. Tú registras un tipo de golpeos, en base a esta posición, yo tengo datos de muñeca, de codo, de cadera y de pie, ¿vale? Lo veíamos ahí con ese algoritmo que me permitía registrar cuál es la posición de todas las extremidades, ¿no? Si yo le digo a la máquina, ¿no? Por así decirlo, que cuando el jugador está así es que está haciendo una volea, yo lo digo, luego le digo que esto es una volea, que esto es una volea, que esto es una volea. Al final, el ordenador dispondrá de un volumen muy grande de datos y acabará aprendiendo que cuando yo estoy aquí es una volea y lo identificará automáticamente, como vemos aquí, ¿no? Desde ese grupo de investigación que veíamos de la Universidad Politécnica de Cataluña, los compañeros han sido capaces de identificar pues, el saque, ¿vale? El saque lo detecta automáticamente, se detecta, tú tienes toda la lista de servicios y puedes analizar. Lo mismo con las voleas, ¿no? Lo que hablábamos de las voleas. Puedes ver toda la distribución de voleas de un jugador concreto, ¿vale? Vemos si son en paralelo o pueden ser cruzadas, con qué distribución se realiza. Y incluso aquellas secuencias donde la pareja está muy distanciada cuando sube a la red, ¿no? Lo podemos ver. Bajadas de pared, con lo que es difícil que es identificar una posible bajada de pared. Pues se puede hacer a través, como decimos, de disponer de un gran volumen de datos y de haber desarrollado una serie de algoritmos para detectar esto automáticamente. Y ya termino, ¿vale? Unos pilares y subpilares básicos. ¿Cómo medimos? ¿Vale? ¿Qué tipo de dispositivos podemos medir? Sensores portables, GPS, o a través de visión por computador, como este ejemplo que hemos visto en el pádel, ¿no? El procesamiento que nos permite diferenciar entre aquello que se computa en la nube, que entonces sí que hablamos de Big Data, si lo tengo que computar con mi ordenador, estamos hablando de Small Data, pero ese Small no le quitemos valor, porque el Small puede ser más Smart, es decir, pueden ser pocos datos, pero más inteligentes que si dispongo de un volumen muy grande de datos, ¿no? Y luego también, pues esa inteligencia artificial, que detrás siempre hay una inteligencia humana. Algunos mensajes, ¿no? Que me gustaría que llevarais, cómo está evolucionando todo esto en los últimos años, que se están haciendo muchas inversiones de diferentes federaciones en tecnología, como he dicho, el Milán ha invertido en este tipo de empresas, la NBA a nivel americano, NFL y NHL están haciendo mucha inversión. Tenis Australia también, la Federación de Tenis, pues como veis, diferentes deportes que ahora mismo pues, están siendo punteros. La necesidad de cerrar esa brecha que hay en el conocimiento, entre ese conocimiento experiencial y ese conocimiento científico, ¿quién la puede hacer? Pues al final, esos licenciados en ciencias de la actividad física que se muestran interés por los datos y también esos científicos de datos que tienen algún tipo de interés por el deporte. La conjunción de esos dos perfiles y de que podamos juntarlos en equipos de trabajo, pues seguramente acabaremos reduciendo esa brecha que existe actualmente. Y luego, un mensaje también para las federaciones, ¿no? El fomento de la inteligencia cooperativa competitiva, ¿no? Esto viene de una teoría que desarrolla también mi codirector de tesis y que se explica de la siguiente manera, al final, la competición entre jugadores te va
De un momento puede parecer competición, pero también es colaboración. Esa colaboración entre los jugadores lo que le permite a los equipos es competir, ¿vale? Y esa competición entre los equipos también hace que los jugadores pues, tengan un mayor nivel de competencia. De la misma manera, equipos que compiten, ¿vale? En un momento dado son competidores, pero necesitan de colaborar entre clubes o equipos del mismo deporte, necesitan de colaborar para competir contra otros deportes, porque están luchando por recursos económicos, ¿no? Es decir, el Bayern y el Barça, pues a lo mejor son competidores en una competición concreta, pero tienen que colaborar, quizás para desarrollar una competición que pueda competir contra otro deporte. Y en este punto también os diré que entre deportes se compite. Las federaciones o los deportes al final estáis compitiendo unos con otros por recursos, pero que también se puede colaborar, que existe la necesidad de colaborar. ¿Para qué? Para ser mucho más inteligentes, para reportar muchos más beneficios, tener una ley del deporte fuerte que nos pueda beneficiar a todos los deportes, para que el deporte como actividad de ocio esté por encima de otro tipo de actividades. Por eso también es muy necesaria esa colaboración que se hace entre deportes. Y nada, información que se ha desarrollado a través de un par de libros que puedo editar en mi estancia en Barcelona, y que sepáis que existe muchísima literatura para, si a alguien le interesa, pues poder conocer un poquito más. Tenéis ahí también mi correo en mi perfil de Twitter, por si alguien quiere comunicarse a través de ahí. Y nada, queríamos correr, agradeceros vuestra atención, y no sé si tenemos tiempo para alguna preguntilla. No da tiempo. Si no, de camino, ¿vale? Si alguien tiene una pregunta personal, y si no, a través de mi correo personal también, pues podéis dirigiros a mí.